Desde la Caracas colonial, con 3 siglos de historia, un valle sin igual. Somos la parroquia El Valle, tierra de pasión. Con orgullo celebramos nuestra gran nación. De raíces profundas crecimos con fervor, un pueblo que resiste con alma y con valor. El valle es alegría, ritmo y corazón. El valle es esperanza, es nuestra bendición. El valle es alegría, ritmo y corazón. El valle es esperanza, es nuestra bendición. ¡Eso! Nos encontramos en esta hermosa zona llamada El Valle, en esta emblemática iglesia colonial neoclásica. Aquí en esta zona se creó una población llamada Tomuzas y Coche. No eran Tomuzas por unas hermosas melenas, ni Coche por exquisitos carros, sino porque eran los nombres de estas etnias, llamados Tomuza y Coche. Cuando llegaron los colonos a Venezuela y tomaron estos sectores. Desde la Caracas colonial, con 3 siglos de historia, un valle sin igual. Somos la parroquia El Valle, tierra de pasión. Con orgullo celebramos nuestra gran nación. De raíces profundas crecimos con fervor, un pueblo que resiste con alma y con valor. El valle es alegría, ritmo y corazón. Ellos fueron esclavizados y obligados al evangelio y llevados a construir el camino de los españoles. Fueron esclavizados y vilmente torturados. Pero la población no quedó ahí en la esclavización. Empezó a crearse acentos urbanos de tipo colonial, de cuadrículas marroquíes, y empezó a crecer esta población en este punto donde estamos ahorita. Esta era la plaza. Esta era la plaza central y a los alrededores empezaron a construir sus viviendas. Las viviendas se empezaron a formar en las terrazas de las montañas, evitando las inundaciones del sector, tanto así que estas poblaciones empezaron de arriba hacia abajo. La colonia se formó y duró mucho tiempo en este sector. Como toda población fue creciendo, y después creció el Rincón del Valle, lo que llamamos hoy en día la estación de pasajeros La Bandera, conservando estas hermosas colonias, y posteriormente con el tiempo fueron creándose Jardines del Valle y Coche. Vamos a hablar un poquito de lo que era esta zona. Como toda colonia tenía una iglesia sobria, muy humilde, que no es la que tenemos hoy en día. Lo digo sobria porque era de gran utilidad. Todos los españoles se mantenían con el criterio de la Iglesia Católica, del catolicismo como tal, y cada población tenía que tener un asentamiento religioso. No hay registros de la primera iglesia que se formó aquí en este sector, de un sitio colonial como tal, que era sobrio, sencillo y útil. Con el tiempo fue demolida esa pequeña capilla y se crea esta hermosa iglesia. Tampoco tenemos el autor de quien construyó esta iglesia. Se especula, por información no formal, que fue Alejandro Chatén que la construyó, pero no hay registro como tal de esto. Esta iglesia, como he dicho anteriormente, de lo que son las iglesias, es simétrica, con funcionalidad. Internamente tiene un estilo también neoclásico y fue remodelada con el tiempo a tener lo que tenemos hoy en día. Para 1980 tuvo un siniestro bastante complicado, donde la iglesia se comprometió completamente por un incendio, perdiendo su patrimonio cultural, el cual se perdieron riquezas culturales de gran importancia, como las celdas. Las celdas eran como una especie de caja, escaparate, donde resguardaban todos los materiales importantes de la iglesia. El órgano se estuvo bastante comprometido y el fuelle que alimentaba el sonido del órgano se perdió. Hoy en día el órgano se volvió a recuperar y
ha volvido a tocar en esta hermosa iglesia. Esta era una zona netamente de agricultura. Se menciona que el río Turmero, que es la quebrada que tenemos entre el Fuerte Tiuna y la autopista, era un río de muchos nutrientes y era un río que se le consideran que era de aguas medicinales. Humboldt la cataloga que tenía mucho carbono, el cual mejoraba los malestares estomacales. A medida que la población fue creciendo, este urbanismo colonial se fue perdiendo. En la época del 1928, en la época de Juan Vicente Gómez, se crean los famosos Jardines del Valle. Eran unas casas muy adornadas, muy hermosas, con amplios jardines. De ahí donde vienen los Jardines del Valle. Pero antes de seguir mencionando, hay una anécdota muy importante sobre lo que es llorar para el valle. Todos los caraqueños, cuando tenemos un problema, ¿qué decimos? Llorar para el valle. Esto viene de la época colonial. En la época colonial, el fray Antonio invita al fray Alonso a asistir a una fiesta que estaba proclamada para el fray Antonio, que venía de España. Y el fray Alonso le dice, jocosamente le dice: hermano, deje de hacer lo que está haciendo porque vamos a llorar para el valle. Eran unos personajes que le llamaban los diablitos danzantes de Llora. No hay registro cómo eran, se especulan que eran personas con vestimenta tipo campesina para hacer este baile típico. Valle de la Pascua duró hasta la proclamación de la parroquia como tal. Después del siglo XVIII, para el siglo XIX, proclaman de hacendado, caserío, parroquia, y le eliminan el de la Pascua y dejan solamente el nombre del valle. Ahora, muy bien, Caracas era el centro neurálgico de la provincia, y este era el caserío que tenía que proteger de una manera la provincia de Caracas. Estos asentamientos urbanos crearon un fuerte donde está ubicado actualmente el Fuerte Tiuna. El fuerte era un fuerte colonial, no tenía nombre, no se le registró, no hubo un registro como tal de su nombre inicial. Posteriormente, en la época de Marcos Pérez Jiménez, crean el Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna fue lo más emblemático para la época de los 40 y 90. Porque hay un personaje que no estoy nombrando que se llamaba Medina Angarita. Medina Angarita, la Junta de Gobierno y Marcos Pérez Jiménez crearon lo majestuoso de lo que se llama hoy en día Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna tenía una característica donde estaba su academia, creada por el arquitecto Manzuela, donde creó esa majestuosidad y darle al paseo Los Próceres una invitación de que el militar debería ser respetado a todo tino. Crean posteriormente en esas adyacencias de esa hermosa montaña, crean el círculo militar y le dan todo un contexto a lo que era el ejército como tal. Eso lo marcó mucho Pérez Jiménez. Posteriormente, el Marcos Pérez Jiménez es derrocado, queda los vestigios de otros elementos que voy a mencionar más adelante, pero en Fuerte Tiuna hubo varios
varios elementos que pudieron suceder, fueron suscitados en mucho tiempo. Se crea el Ministerio de la Defensa, eliminando el Ministerio de la Defensa que está ubicado en la planicie, lo que llaman hoy en día el cuartel de la montaña, este inmenso espacio llamado Fuerte Tiuna. Pero Fuerte Tiuna ha tenido varios fenómenos como tal. Para 1988, en la época de Jaime Lucinchi, hubo un intento de golpe de Estado. Salieron 100 taquetas para Miraflores, donde en ese momento Jaime Lucinchi estaba fuera de Venezuela e intentaron derrocarlo. Fue frustrado. Posteriormente también hubo un evento importante aquí, donde hubo una tragedia bastante elevada en el Caracas. Hubieron muchos muertos alrededor del Fuerte Tiuna. Posteriormente hubo el intento más cercano, el 3 de enero, que ya todo el mundo conocemos qué fue lo que sucedió ahí. Pero el valle no quedó solamente en el Fuerte Tiuna, también se hizo el gran paseo de los próceres a honor a los próceres y tenemos esa majestuosidad en esta zona. El valle, como dije anteriormente, fue creciendo del casco central hacia el suroeste de esta zona. Como dije anteriormente, los jardines del valle se crearon grandes casas con grandes jardines y posteriormente Coche, donde crearon la urbanización Coche de edificios y casas en forma de vereda. Pero esto no quedó aquí. En la época de la democracia no hubo control urbano y esta zona creció hacia el cerro, tumbando al norte, tumbando todo el casco verde que tenía, toda la vegetación, toda la hermosa vegetación que tenía esta zona, fue desapareciendo con la construcción de casas sin control urbano. Posteriormente, en los años 60, 70, desde Leoni hasta Rafael Caldera, se empezaron a demoler el casco histórico, desapareció el casco histórico del valle y empezaron a caer todos estos edificios que tenemos alrededor. Y esto llegó hasta la época de Carlos Andrés Pérez. Posteriormente, este eclecticismo que tenemos del valle, en cierto modo ha perdido un encanto que todavía se piensa que queda como vestigio de algo que ya no existe. En esta urbanización hay grandes obras de muchas importancias, como el Metro de Caracas, la Rinconada, el Poliedro, ahorita el Monumental, y ha creado elementos tan importantes constructivos que debemos conservar. Desde la Caracas colonial, con 3 siglos de historia, un valle sin igual. Somos la parroquia El Valle, tierra de pasión. Con orgullo celebramos nuestra gran nación. De raíces profundas crecimos con fervor, un pueblo que resiste con alma y con valor. El valle es alegría, ritmo y corazón. El valle es esperanza, es nuestra bendición. El valle es alegría, ritmo y corazón. El valle es esperanza, es nuestra bendición. ¡Eso! Para 1992, Coche es separada del valle como una parroquia autónoma. También hay otro hecho importante hacia los próceres de Caracas, el atentado de Bentancur, que Bentancur informa en cadena nacional que si ha tocado su tesoro nacional, que se le quemen las manos. Días después, en los próceres tuvo un atentado que casualmente se le quemaron las manos y parte del labio. Esas son las cosas anecdóticas que ha tenido el Valle de Caracas. Es bueno destacar que en este sector hubieron grandes empresas como Chocolate Savoy, la Almacenadora Americana y Refresco Dumbo. Estas empresas generaban trabajo y como habían hermosas casas alrededor, todo estaba concentrado en esta zona.
Toda esta zona era de grandes haciendas, llamado el Valle de la Pascua. Y se le coloca Valle de la Pascua porque el Diego Lozada en 1567, al llegar aquí, un 31 de marzo de ese año, domingo de Pascua del catolicismo, lo nombra Valle de la Pascua, el Valle de la Pascua. Ese nombre duró hasta su fundación como parroquia, y dejándola solamente el nombre de Valle. Toda esta zona eran hacendados agrícolas de café y de caña de azúcar. Y hacia las cercanías del río Turmero era un sembradío natural de ocumo. En la hacienda de Coche hubo un evento muy importante, donde hubo el Tratado de Paz, después de 5 años de guerra entre los federales y los liberales. Ellos estaban... Ellos estaban involucrados directamente José Antonio Páez, Guzmán Blanco, Pedro Rojas y Cristófano Falcón. Ahí ellos en realidad llegaron al convenio de no haber más guerra. Y en ese momento Caracas empezó a crecer. Estos hechos son de la historia que uno no conoce y que estamos involucrándonos en este mundo para saber cuál es la historia venezolana. Hablar del tranvía de Coche no es hablar del tranvía republicano, sino hablar de una modernización de Caracas. El tranvía de Coche era una zona donde se tomaban cervezas muy frías y se bailaba muy bien. Lastimosamente, con el crecimiento urbano de esta zona, ese sector fue destruido, fue demolido por la construcción directamente del metro Valle Coche. Pero no solamente podemos hablar de esa zona, como recuerdo, también podemos hablar del Club Sofa. Antes el Club Sofa era exclusivamente de los militares, hoy en día es al público, puede entrar todo el mundo a utilizar sus instalaciones. Pero no hablemos solamente del Club Sofa, también tenemos al Poliedro de Caracas, construido en los años 70, el Museo Otero Silva, construido en los 80, la Rinconada, que fue construida en los 50 y fue inaugurada en los 60, y le dijeron a Mentacur: no lo demuelas, no lo destruyas, dale circo al pueblo. Por último, tenemos la construcción del monumental Simón Bolívar, donde se juega béisbol, y todo esto lo converge la unión entre el metro Valle Coche y el ferrocarril Coche Cuba. Para finalizar, lo más reciente que ha tenido esta zona es la construcción de la Plaza Coche de Bolívar. Esta plaza ahorita es la más emblemática que tenemos, es lo más reciente, no tiene ni un año de construida. Sin más nada que decirle, con ustedes Miguel Martínez, recorriendo estos rincones de Caracas. Por favor, suscríbanse, y si quieren decir qué rincón de Caracas les guste que le mencione, con gusto se lo haremos. Ante todo, muchas gracias.